Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Sí, mi nombre es María López. Hoy nos encontramos al lunes 14 de agosto del 2023, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. Y después de saludarte y darte la bienvenida, esperando que te quedes hasta el final a mirar completito este video, que te suscribas, que se suscriban y lo compartas con las demás personas. Te lo agradezco de antemano, pero esa es decisión tuya. Si lo haces, pues gracias, y si no, pues de todas maneras gracias. Hoy, como siempre te digo, a Dios le tenemos que dar las gracias por este regalo, por este día de vida, un día más de vida, que es un regalo que por su gran amor y su misericordia nos regaló tanto a ti como a mí para cumplir la cita que tenemos tú y yo en su canal. Y Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. A Dios, como te digo, siempre se le aplaude con las manos en alto. Le damos las gracias. Y a la Santísima Virgen no la podemos dejar a un lado, como su madre, que gracias, Madre de El Salvador y Madre nuestra, que gracias a su obediencia que tenemos a El Salvador, y que ella es un gran ejemplo para nosotras, todas las mujeres, ser como la Santísima Virgen. Es modelo perfecta, así también como nuestro Señor Jesucristo, modelo para todos los hombres que deben de ser en este mundo. Entonces, pues sin más, a ti también, no te me sientas, no te den celos, también a ti te agradezco con mucho cariño, con mucho respeto. También te tomo en cuenta el esfuerzo que haces al regalarme este tiempo al mirar este video. Eso espero. Esto es con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti. Y ya, de lo que se daba, se acabó. Ahora sí, ya después de saludarnos, darte la bienvenida y darte este recibimiento con mucho cariño y con mucho respeto, pues aquí estamos. Te preguntarás ahora que te voy a compartir. Pues vamos a continuar con la explicación de los salmos, para qué significa cada salmo. Pero empecé el video anterior, no el de ayer, donde empecé con los salmos, con la explicación. Entré así directamente para cada salmo. En el número 10 me quedé. Pero es importante que te comparta, que te dé la enseñanza completa, porque de eso se trata, para ir entendiendo qué significan los salmos, por qué, cuáles son y qué lleva, de qué se trata cada salmo. Porque todo tiene su orden. Son 12 clasificaciones de salmos, y los salmos que se utilizan para cada situación que estamos viviendo, para que los sepamos utilizar debido a la circunstancia que nos estemos enfrentando en nuestra vida. Es el salmo correcto. Así de que eso es lo que vamos a aprender hoy, lo que te voy a compartir. Así de que poner mucha atención. Son 12 clasificaciones, son 150 salmos, y vamos a irlos diciéndote, enseñándote mejor, compartiéndote todo el contenido de esta enseñanza, para así saber utilizarlos correctamente. Y sin más, comenzamos al sonido de la campana. ¿Listos? En la escuelita del Señor. Empezamos. Poner mucha atención. Los salmos. Los salmos son himnos cuya belleza incomparable nos permite alabar y agradecer a Dios.
son la oración del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica ha hecho de ellos, sin cambiarlos, su oración oficial. Los salmos son los 150 himnos más bellos que existen. Fueron escritos por varios profetas, sabios y poetas. La palabra salmo significa himno para recitarlo con música. Los salmos son himnos cuya belleza incomparable nos permite alabar y agradecer a Dios. Son la oración del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica ha hecho de ellos, sin cambiarlos, su oración oficial. Los salmos han sido las oraciones preferidas por los amigos de Dios durante más de 22 siglos. Los recitaban los israelitas ya muchos antes de Cristo. Los recitaron Jesús y sus apóstoles, la Virgen María y los grandes santos de toda la historia. Es más, ningún libro de la Sagrada Escritura es tan citado por Jesús y sus apóstoles como este libro, al que se le denomina también, o se le llama también Salterio, que es la palabra del griego salterión, propiamente nombre del instrumento de cuerda que acompañaba a los cantos. Cuando una persona se acostumbra a rezar despacio los salmos, ya ninguna otra oración excepto el Padre Nuestro y el Ave María le parece tan hermosa, ni le llega tanto a el alma. Hay unos especialmente hermosos, por ejemplo, los cinco primeros, para cuando tenemos que pasar por un momento difícil. Acuérdate, estos son los salmos que se deben de leer cuando estamos pasando por un momento difícil, que es el salmo número 23, para cuando nos entristecen nuestros defectos y pecados. El Salmo 25 llena de esperanza. El Salmo 25 llena de esperanza. Cuando estamos muy agradecidos con el Señor es el Salmo 33. Y si hemos cometido graves pecados y deseamos que Dios deje de estar disgustado con nosotros, es el Salmo 51, que es el mejor acto de contrición que se ha escrito. Si deseamos recordar las maravillas que Dios ha hecho, entonces recitemos el Salmo 103 y el Salmo 104. Si nos gusta recordar las grandes cualidades que tiene nuestro buen Dios, digamos el Salmo 145 y nos llenaremos de amor hacia Él. La idea central de todos los salmos es lo bueno que es nuestro Dios, lo poderoso y muy fiel, amable con los que cumplen su ley y terrible contra los que lo desprecian, con los que desprecian los divinos mandatos. Solo el Salmo 17 de los 150 salmos, el nombre de Dios no está nombrado ya desde los primeros renglones. El fin de todo salmo es alabar a Dios y cantar sus maravillas. No, perdón, lo leí mal. Corrección. Vuelvo a repetir. Solo en 17 de los 150 salmos el nombre de Dios no está nombrado ya desde los primeros renglones. El fin de todo salmo es alabar a Dios y cantar sus maravillas.
En los salmos se nombra a Dios más de 800 veces y siempre con sentimientos de gran respeto, amor y confianza. El nombre de Dios era apto para los salmistas, la palabra más dulce y agradable que podían pronunciar los labios humanos. Pregunta, ¿qué son los salmos? Pues dicen los sabios que los salmos son 150 espejos de nuestras rebeldías y de nuestras fidelidades, de nuestras agonías y de nuestras resurrecciones. Plegarias maravillosas nacidas hace más de 2200 años que no han dejado de ser recitado un solo día en templos, conventos, casas de familia, catedrales y capillas por santos y por pecadores, por gentes llenas de alegría y agradecimiento y por personas destrozadas por la angustia, el temor o el remordimiento. Son la vida convertida en plegaria. Constituyen una invitación a que convirtamos nuestra vida en una oración de confianza y de acción de gracias. En los salmos descubrimos que debemos presentarnos a Dios no como un yo, sino como un nosotros, como su pueblo. En estos bellísimos himnos iremos descifrando y conociendo poco a poco los rasgos del ser amado, que se vislumbra en sus estrofas, el rostro de nuestro queridísimo amigo, Creador y Padre, Dios. Los milagros de Dios. El fin de los salmos, como todos los demás libros de la Biblia, es sostener y alimentar la fe del pueblo en Yahvé, mantenerlo en una esperanza alegre respecto al porvenir que Dios le tiene preparado y llevar a cada uno a que se dedique a obrar de acuerdo al modo como Dios quiere que obremos. Pero esa fe languidece y se debilita a ratos, y la fe es lo único que mantendrá al pueblo vigoroso en su religión. Es necesario, recordando o repasando las maravillas que Yahvé ha hecho en favor de los que lo aman y confían en él. Esto sacude y mantiene despierta la fe, y este es el fin de ciertos salmos históricos que se dedican únicamente a recordar los favores prodigiosos que Dios ha obrado en bien de sus fieles. Por ejemplo, los salmos número 105, 107, 115, 137, entre otros. Al recitar estos himnos, el lector se siente como irresistiblemente empujado a tener fe, confianza y amor hacia Dios, que tan prodigiosamente corre en auxilio de los que lo invocan. El estilo literario de los salmos. Esta incomparable colección de composiciones poéticas tiene una gran variedad de estilos y de temas, desde la ardiente plegaria hasta el resumen histórico, desde un anuncio profético hasta un canto de guerra que parece escrito bajo el fragor de los grandes combates, desde una poesía dulce y apacible que describe las bellezas de la naturaleza hasta un tratado profundo acerca de Dios. Unas veces presentan la descripción de la dura vida humana en la tierra, cruda y triste con sus desengaños y tradiciones.
Otras se elevan como una ráfaga de luz a presentar la vida divina y la paz que espera a los amigos de Dios. Los salmos tienen una gran variedad de matices según las circunstancias personales e históricas en que se inspiraron los autores que los escribieron. En ellos se retratan las penas y goces de la vida humana, los peligros y los triunfos, los temores y los anhelos, los pesares por los que tienen que pasar el pueblo de Dios y la brillantísima, emocionante y prodigiosa historia de los que han seguido la verdadera religión. Todo esto pasa ante los ojos del lector mientras va leyendo estos himnos, y al recitarlos va escuchando los gemidos de los salmistas por los pecados propios y los del pueblo, y las descripciones lastimosas de las derrotas sufridas por los que siguen al Señor, cuando se olvidan de cumplir sus mandamientos. Luego se siente describir con detalles los mandatos divinos y se va viendo dibujada poco a poco con trazos admirables la figura del Redentor. Diferencias entre los salmos de la Biblia y los himnos religiosos de otros pueblos. Los antiguos pueblos, como los egipcios y babilonios, tenían muchos himnos a sus dioses, pero entre aquellos himnos y los salmos hay la distancia que separa lo humano de lo divino. Los salmos son oraciones inspiradas directamente por Dios para que toda la humanidad en todos los tiempos y países cante a su Creador, y no se encuentran explicaciones humanas suficientes para comprender por qué se adaptan de manera tan admirable a las necesidades de todas las personas en todos los tiempos, de todas las situaciones, en todos los sitios, durante siglos. La razón es que el autor principal de todos los salmos es Dios. Los salmos son obra divina, porque aunque los compusieron poetas y profetas, cada uno fue guiado directamente por el Espíritu Santo al escribirlos. La diferencia entre los salmos bíblicos y los himnos religiosos de otros países está en la inspiración del Espíritu Santo. Esto es lo que los hace infinitamente superiores a cualquier composición poética del mundo. Los salmos como poesías y los temas que tratan. Aquí hay que poner mucha atención. Los salmos son verdaderos poemas que tienden a elevar el corazón a Dios. Su forma es esencialmente ética y en ellos encontramos didácticos, épicos, líricos, odas, elegías, cantos, etc. El libro poético por excelencia en toda la Biblia es el libro de los Salmos. Ninguna colección de cantos de ninguna literatura contiene una riqueza tan abundante y tan exquisita como estos 150 poemas. En los Salmos hay odas de una grandiosidad épica y pequeños poemas de una sencillez encantadora. Desde el Salmo 1
hasta el 150 hay un solo tema que palpita en cada uno de estos himnos: Dios. De Él se habla, a Él se le canta. A su misericordia se le pide perdón y a su poderío se le implora protección. Y en la descripción de la suprema belleza de Dios y de su infinito amor, ningún otro poema ha logrado superar en belleza literaria a autores de los Salmos. Allí se le canta a la grandeza salvaje de los montes y a las costumbres populares de la gente humilde. Se le canta a la historia, a la patria, al mar, a las tempestades y al amor del hogar. Todo con una entonación elevada que llega frecuentemente a las alturas de lo sublime. Los salmos son la voz de todos los que gimen, adoran, dan gracias y piden perdón. Dios, al darnos este libro de plegarias, ha puesto en nuestras manos las más preciadas joyas de la literatura universal. Al recitarlas con detención y cariño, no será difícil aún para los menos especializados en literatura sentir intensa emoción poética y aspirar como un suave espíritu celestial de estas composiciones tan impresionantes. Autores y fecha de composición de los salmos. Aquí poner mucha atención para ir sabiendo la clasificación y en qué situaciones, de qué nos habla cada uno. Autores y fecha de composición de los salmos. Es muy poco lo que se sabe con exactitud acerca de quiénes fueron los que escribieron los salmos. De 73 de ellos, dice la Biblia que son de David, 73. De 12 se afirma allí que los compusieron los descendientes de Asaf, quien eran jefe de los cantores de David. Uno, un salmo por Etán, el Salmo 89. 2 son atribuidos a Salomón, que son el Salmo 73 y el 127. Y el Salmo 90 es atribuido a Moisés. 11 salmos son atribuidos a los hijos de Coré, que son el 42, 44 a 49, 84, 85, 87 y 88. Estos 11 salmos son los más bellos del Salterio, bajo el punto de vista literario. Los restantes salmos no llevan inscripción y se consideran anónimos o huérfanos, si bien por las citas que se hacen de algunos de ellos en el Nuevo Testamento, y su análisis debe ser atribuidos al mismo David. El autor de la colección general parece ser Esdras, y las inscripciones que preceden a tantos salmos son antiquísimas. En cuanto al tiempo en que fueron escritos los salmos, hoy los sabios escrituristas dicen que probablemente fueron escritos entre el siglo VIII antes de Cristo y el segundo antes de Cristo, y que la mayor parte de los salmos redactados definitivamente después de volver del destierro de Babilonia y de construir el nuevo
templo de Jerusalén, que fue en el año 515 a.C. Los salmos y sus géneros. Aquí van las clasificaciones que les comenté al empezar. Los salmos se dividen en 12 clases, según el género literario en el que han sido escritos y los temas que tratan. La primera clasificación son los salmos de súplica. Se puede resumir en esta frase donde se dice: Señor, ven a ayudarnos. Es la súplica de quien se siente desamparado y lleno de peligros y levanta los ojos a Dios, de quien le vendrá el auxilio. Y se refugió a la sombra de sus alas y le pide que le tienda su mano para auxiliarle, y busca protección en él, como en una roca en tiempos de peligro. Los salmos de súplica son unos 33. Los salmos de súplica son 33. Por ejemplo, el Salmo 6, 7, 13, 25, 26, entre otros. Esa es la primera clasificación. Segunda clasificación. Estos son de adoración. Estos salmos que voy a nombrar aquí se pueden resumir en esta exclamación donde leemos en el salmo que dice: qué admirable es tu nombre, Señor. Son una invitación a bendecir a Dios por lo bueno que es y por los maravillosos portentos que obra entre los 14 salmos de adoración. Son 14 salmos de adoración, donde se destaca el Salmo 117 o el 32. Tercer clasificación, salmos de acción de gracias, cuando le damos gracias a Dios. Estos son los salmos. En estos 12 salmos son 12 salmos de acción de gracias. En estos 12 salmos se pueden resumir la frase de: ¿cómo pagaré al Señor el bien que me ha hecho? Se recitaba cuando una persona iba al templo a ofrecer un sacrificio para dar gracias por un favor recibido de Dios. La persona agradecida narraba en voz alta la situación penosa por la que había pasado y cómo el Señor había intervenido generosamente para ayudarle. Salmos de acción de gracias son el Salmo 18, el Salmo 34, el Salmo 41, el Salmo 103 y el Salmo 118, entre otros. Cuarta clasificación, los salmos proféticos. Salmos proféticos son 7, en los que se anuncia hechos futuros. Quinta clasificación, salmos reales. Son los que se refieren a un rey. Directamente se dirigían a un rey de ese tiempo y proféticamente casi siempre hablan del Rey universal, que es Jesucristo. Y estos son 7 salmos, que son el Salmo 2 hasta el 21 y 45 hasta el 72 y el 89 a 101.
Entonces son 7 salmos reales. Sexta clasificación, salmos del reino de Dios. Son muy parecidos a los anteriores, pero en vez de cantar a un rey humano, se canta a Dios como rey, Yahvé. Es su repetición más frecuente. Explican e insisten en cómo Dios es y será siempre el Rey universal de cuanto existe. Son 9 salmos del reino de Dios. Y estos son el Salmo 24, el Salmo 29, el Salmo 47, 68, 93, 96, 97, 98 y 99. Séptima clasificación. Estos son los salmos cánticos de Sión. Estos salmos son salmos dedicados a cantar a la ciudad santa, llamada Sión o Jerusalén, o a la nación de Israel. Eran verdaderos himnos patrióticos y proféticamente se refieren a la Sión celestial, o sea, a la Iglesia Santa de Dios, en todos los tiempos. Son 5, que son el Salmo 46, el Salmo 48, el Salmo 76, el Salmo 87 y el 132. Estos son los cánticos de Sión. Octava clasificación, estos signos de peregrinación. Estos salmos de peregrinación eran los que cantaban los peregrinos al llegar al templo de Jerusalén. Por ejemplo, cuando se dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Estos, etcétera. Salmos son 15, el número 15 y el 122, entre otros. Novena clasificación son los salmos graduales. Los salmos graduales o cantos de subida son 15, desde el 120 al 134. Narran el viaje hacia Jerusalén desde la alegre noticia de que van a viajar a la ciudad santa hasta las impresiones de la despedida del momento de regresar. Ya vamos terminando. Décima clasificación. Estos salmos de peticiones de bendición. Son salmos que se pueden resumir en estas palabras, que dice el Salmo, que Dios os bendiga, que son el Salmo 67 y el Salmo 144. Décima primera clasificación. Salmos de la alabanza. Estos salmos cantan la alianza o compromiso de ayuda mutua que Dios y su pueblo han pactado. Son 17, entre ellos el 105 y el 106. Décima segunda clasificación y final. Salmos contra los impíos. Estos salmos tenían como intención el prevenir a los creyentes contra la tentación de seguir el ejemplo de los impíos, el recordar las duras palabras escritas contra ellos producía temor a seguir sus pasos. En estos salmos es importante recordar que lo que se detesta es al mal, no a los malos. Es decir, atacamos el error, pero no a las personas. Al recitar estos salmos,
los dirigimos contra las obras malas y las fuentes de corrupción, no contra las personas. Importancia en la vida espiritual. La importancia que tienen los salmos en la vida espiritual es que los salmos fueron la oración del Antiguo Testamento, en la que el mismo Dios inspiró los sentimientos que sus hijos deben albergar con respecto a Él y las palabras de que deben servirse al dirigirse a Él. Ya finalmente, para terminar la enseñanza de este día, la Iglesia Católica ha hecho de ellos, sin cambiarlos, su oración oficial, sin cambios. Esos gritos de alabanza, de súplica o de acción de gracias, arrancados a los salmistas en las circunstancias de su época y de su experiencia personal, tienen un eco universal, porque expresan la actitud que todo hombre debe adoptar ante Dios, sin cambios en las palabras, pero con un enriquecimiento considerable del sentido. En la nueva alianza, el fiel alaba y agradece a Dios, que le ha revelado el secreto de su vida íntima, que le ha rescatado con la sangre de su Hijo, que le ha infundido su espíritu, y en la recitación litúrgica de cada... aquí está mal escrito. Y en la recitación litúrgica de cada salmo concluye con la doxología trinitaria del Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Las viejas súplicas se hacen más ardientes una vez que la cena, la cruz y la resurrección y la gravedad del pecado, la gloria prometida a los justos, las esperanzas cantadas por los salmistas se realizan. El Mesías ha venido y reina, y todas las naciones son llamadas para que lo alaben. Con esta frase terminamos por la misión por el día de hoy, la enseñanza que les tenía que compartir, la explicación de los salmos, su clasificación y en qué clasificación están los salmos para cada necesidad que tenemos en nuestra vida. Es muy importante conocerlos para cuando los busquemos en la Biblia, sepamos cuál es el correcto y hacer la oración, la petición correcta. Pues sin más, cumplida hoy la misión en la escuelita del Señor, les doy las gracias. Si es que te quedaste hasta el final de este video, que lo miraste completo y que espero que te sirva de mucho, que lo reflexiones, que pongamos atención, aprendamos todos y así irnos formando en nuestra fe católica, que esa es la misión de este canal. Que me siento, como les digo siempre, muy feliz de poder entregarles este contenido, esta enseñanza, y que la aprovechemos todos aprendamos como hijos de Dios y compartir con los demás. Y pues, misión cumplida por hoy. Te doy las gracias, te espero en la próxima cita que tenemos tú y yo. No me dejes sola, acompáñame, suscríbete, deja tus comentarios, di qué te gusta, qué no te gusta, te parece interesante, no te parece interesante, en fin, tú eres libre de opinar, de ser sincero contigo mismo
y simplemente dejar tu comentario. Y lo cual te voy a agradecer mucho y te pido que compartan los videos, que se suscriban. Y sí, me gustaría mucho saber de ustedes, encontrar sus comentarios. Pues sin más, me despido por hoy desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Y los espero en el próximo video, la próxima cita. Es todo por hoy. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe y sigamos aprendiendo en la escuelita del Señor. Y que Dios te bendiga. Adiós.